En efecto, se encendieron las alarmas en el mundo ante una grave crisis alimentaria y todo esto en medio de un cruce de acusaciones entre las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. El presidente Joe Biden afirma en una reciente rueda de prensa del gobierno, que el Kremlin, quiere someter a la población mundial a una situación de hambruna. Por su parte, el presidente Putin niega las acusaciones señalando que la causa de la guerra ruso-ucraniana fue motivada por las agencias de inteligencia norteamericanas. Y en medio de este crudo debate, caen prisioneras las naciones como Colombia. La crisis alimentaria, según la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la FAO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, coinciden en señalar que una grave situación alimentaria se puede generar en nuestra nación si no se toman medidas contundentes para evitarlo, Mateo. Y José, una crisis mundial, carencia de alimentos, subida de precios en la canasta familiar y sobre todo de una delicada situación en todo lo referido a la seguridad alimentaria. Y justamente de esto es lo que se habla en Colombia. Bienvenidos. Cifras, datos, hechos y personajes que nos dan de qué hablar. Y antes de continuar, les pido que presten mucha atención al siguiente informe para que nos contextualicemos un poco y juntos también a nuestros invitados sobre el tema del que hablaremos hoy, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria está amenazada en todo el planeta. La guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado directamente a la industria agropecuaria. Por su parte, Estados Unidos acusa al presidente Putin de ser el instigador de la crisis ante la posible escasez de alimentos en el mundo. Sin embargo, organizaciones como la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a través de sus respectivos informes, confirman que la crisis se venía gestando desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en el ámbito local, ambos documentos de los organismos internacionales no favorecen a Colombia, sobre todo en lo referido a seguridad alimentaria, donde se aconseja al gobierno nacional realizar un especial esfuerzo a la hora de fortalecer las políticas alimentarias y de esta manera no perder los avances logrados en años anteriores. Camilo Santos es director de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Camilo. ¿Y qué es lo más prioritario, que se debe hacer ya desde el Gobierno Nacional para mantener la seguridad alimentaria en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Desde el Ministerio de Agricultura, y es importante mencionarlo, desde que salió este informe, entramos en contacto también con la FAO y con todo el Programa Mundial de hacer todas las claridades frente a este reporte, dejando muy en evidencia que Colombia tiene toda la capacidad de producción alimentaria y que aquí lo que se está evidenciando un poco es una disminución en esa capacidad adquisitiva del colombiano. Entonces, primero dejar la claridad que no te contamos nosotros crisis de producción y de abastecimiento de alimentos en Colombia. Aquí hemos venido acompañando toda una serie de eventos desde el evento del COVID-19 el año pasado, con estas semanas que tuvimos de afectaciones de paro, y como ustedes lo mencionaban ahora, este reciente como se presenta ante Rusia y Ucrania. Hay una serie de medidas que se ha venido implementando desde el gobierno, unas que se han tomado muy rápidamente frente a la fijación de cero arancel para unos insumos muy necesarios en este momento para la producción agropecuaria. De igual forma, y sin el componente de la guerra entre Rusia y Ucrania, dimos trámite el año pasado a una ley de insumos agropecuarios que en este momento se encuentra rápidamente en proceso de reglamentación y que tiene como objetivo también beneficiar al pequeño y al mediano productor. De igual forma, estamos activando toda una diplomacia del gobierno para salir en este momento y garantizar para lo que puede ser un segundo semestre toda la capacidad de producción y poder tener garantías de fertilizantes para nuestra producción. Podemos dar el parte de tranquilidad que para este primer semestre
con las conversaciones que hemos tenido con todos los actores de la cadena de fertilizantes, tenemos una garantía de producción. Definitivamente el tema de inflación pues es un tema mundial que no solamente afecta a Colombia, y como país pues hemos tratado también nosotros de actuar rápidamente, no solamente desde Agricultura, sino también con otros ministerios como el de Comercio para poder tomar estas medidas. Remy Stellien también es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, máster en Economía Internacional, experto en finanzas y además sus interacciones con las dinámicas macroeconómicas, teoría monetaria y economía internacional. Profesor Remy, le voy a comentar este dato, póngale cuidado, el 40% de la población en Colombia gana menos de un salario mínimo, es decir, un promedio de 5,7 millones de hogares pobres, digamos que tienen dificultades alimentarias en nuestro país. La alimentación es algo que no da espera, como la movilidad, como la construcción de una carretera, etcétera. ¿Qué hacer para, en vez de esperar toda esta tramitología de las políticas públicas, para asistir de manera inmediata a esos ciudadanos que tienen hambre en nuestro país? Sí, en efecto. Es principalmente un problema de política económica, hacer que desde las acciones del gobierno nacional, sino también a un nivel más local, promover una seguridad alimentaria con el fin de aliviar el día a día de muchas familias colombianas. Estas han sido recientemente triplemente golpeadas. Estamos hablando primero de la pandemia y de la crisis económica subsecuente, que ha privado a muchos hogares de sus empleos, de sus fuentes de ingresos. También hay que tener en cuenta que como consecuencia de la crisis, hubo una depreciación del peso colombiano frente al dólar norteamericano, sino como otras divisas, y esto también hace que es el precio final de muchos alimentos que aumenta debido a importaciones que son más caras. Y para terminar con el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que antes de la guerra eran dos países que constituyen actores mayores en los mercados mundiales de cereales, una escasez de este tipo de productos que hace que también los precios aumentan. Entonces, frente a esto, sí, las familias colombianas intentan adaptarse a la situación, intentar, por ejemplo, obtener una fuente adicional de ingresos o intentan reducir parte de sus gastos con el fin de privilegiar los gastos que tienen que ver con la alimentación. Sin embargo, son soluciones que tienden a tener un impacto limitado porque estamos hablando de una coyuntura a nivel mundial que afecta al país sin tener en cuenta, además, las décadas de pobreza en el país son problemas estructurales. Claro, precisamente de eso de lo que usted habla, estamos hablando de que se está agudizando el tema de seguridad alimentaria con la pandemia y con la situación que vive Rusia y Ucrania, pero resulta que en la encuesta nacional de la situación nutricional que se tenía que hacer, se hace cada 5 años en nuestro país, se tenía que hacer en el año 2020, no se pudo hacer por la pandemia precisamente, pero en los informes publicados en 2017 dice que el 54,2% de la población en Colombia vivía con algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, eso no solamente es ocasionado por la pandemia, sino que ya tenemos un problema, como usted lo dice, estructural. ¿Qué hacer entonces? Porque esto es algo de mucho tiempo atrás que no se puede atacar con una política inmediata. Tiene que ser con una política a largo plazo. Pero como yo le digo, ¿qué hacer para atender ya a las personas que están con hambre en nuestro país? Sí, es correcto. Es decir, en el reporte de la FAO, se había hecho énfasis en el hecho de que estos problemas de pobreza y por lo tanto de inseguridad alimentaria, se explican por factores entre los cuales encontramos la violencia, los desplazamientos, la inestabilidad política. Ahora sí, hoy en día podemos constatar algunas mejoras, incluso mediante este proceso de paz que se está implementando. Pero efectivamente esto toma tiempo. No hay ninguna solución milagrosa para ¿cómo decir?, aliviar, para promover el bienestar de las familias
colombianas. Entonces, eso finalmente requiere dos tipos de política económica, en mi opinión. Hay efectivamente una política que yo calificaría de emergencia, sí, con el fin de atender directamente los problemas de inseguridad alimentaria, más que todo para la parte de la población que se ubica en las zonas rurales, que tienen dificultades de acceso, que falta también de producción alimentaria local, a nivel incluso entonces de las infraestructuras, que eso impacta igualmente en los precios y en los ingresos de los hogares. Y bueno, ya hay algunas medidas de política económica para entender este tipo de emergencia en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso hay el objetivo de cero hambre a un horizonte del año 2030. Imagínate, cero hambre a 2030, Mateo. De aquí a 2030, ¿cuántas personas van a morir en el intento, van a morir en el camino? Y hay que ver pues que también de pronto no se contaba, por ejemplo, con la llegada de una pandemia en el momento en que también se hace este tipo pues de proyecciones bastante optimistas, eso sí hay que decirlo, y pues vamos a ver de aquí a 2030 en verdad cómo estará ese panorama, pero se ve lejano, ¿o no, profesor? Bueno, es un buen punto. Es decir, ya hay algunas cosas que se están implementando desde el gobierno, pero primero, para tener efectos concretos, significativos, esto toma tiempo. Segundo, hay que tener en cuenta también que hay una relativa ineficiencia en estas acciones, porque puede haber problemas de cobertura, problemas de logística, problemas de calidad, y esto también en relación con la corrupción que afecta el país. Yo quiero volver con el director Camilo Santos para hacerle una pregunta justamente sobre este tema, porque es que a través de diferentes medios de comunicaciones colombianos se han confirmado la noticia sobre un descenso en la producción agropecuaria aquí en nuestro país. Se habla concretamente de una reducción del 3,2%. Le pregunto, director, si en el Ministerio de Agricultura se ha detectado alguna cifra que nos confirme ese descenso del que hablan los medios. Creo que es importante también mencionar un poco hacia atrás y en lo que compete a esta cartera, desde el año 2020, mientras nuestra economía colombiana tuvo una caída del 6,8% en el PIB, este valor agregado para nuestro sector agropecuario aumentó un 2%. Y de la misma manera se dio esta presencia en esos primeros trimestres del año 2021, en donde tuvimos un crecimiento del 2,4%. Lógicamente que tenemos que tener en cuenta estas condiciones, como ustedes decían, que se están presentando, que no teníamos nosotros evidencia, como era el conflicto, como era el aumento también en este costo de los insumos, que hace que la toma de decisión de algunos productores se retrase un poco en esas decisiones de siembra. Pero sí es importante mencionar que este ha sido un sector que ha sido jalonador de la economía en estos periodos de crisis y pueden observar ahora únicamente ya con los últimos acontecimientos que hay algunos anuncios en que Rusia anuncia retiros ya de algunas zonas de Ucrania, como algunos mercados internacionales también ya están reaccionando favorablemente. Entonces tenemos una volatilidad importante en ciertas cadenas, que esa reacción nos va a llevar nuevamente a consolidar al sector agropecuario en un segundo trimestre y en un segundo semestre en un aporte muy importante hacia el Producto Interno Bruto en Colombia. Pues lo cierto es que mientras nosotros estamos conversando en este programa, hay cerca de 7,3 millones de colombianos que necesitan en este momento asistencia alimentaria. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar. Estamos hablando en De qué se habla, de seguridad alimentaria, un tema, por supuesto, que nos preocupa a todos los ciudadanos de este país. Y nos acompaña también el padre Daniel Saldarriaga. Ustedes lo conocen porque es fundador y director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Padre, ustedes, muchas gracias también por estar acá. Y quiero preguntarle, ustedes que están ahí en la trinchera, en el día a día, ¿tienen algún tipo de dificultad para hacerse con productos agrícolas que lleguen a sus depósitos de alimentos en este momento? En este tiempo ha habido dificultad con algunos productos, hay escasez. Muchos de los comerciantes están
comprando cantidades que definen con los productores y no se está cosechando como antes para que queden algunos excedentes. Muy en el campo, muy en las matas, se están quedando muchos alimentos que al final entran los tractores y las vuelven compost o no se cosechan siquiera y terminan los campesinos teniendo los productos, no pudiéndolos cosechar. Yo vuelvo con usted, profesor Stellan, para hablar nuevamente sobre este informe que publica la FAO, que ha sido contundente además con los datos sobre seguridad alimentaria en nuestro país. En un apartado, este informe asegura que el problema del hambre es ante todo político y que las políticas alimentarias centran la responsabilidad casi que exclusivamente en las personas y marginalmente en el Estado. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, me parece un poco peligroso caer en este discurso de solamente es responsabilidad de los individuos alimentarse bien, porque estamos hablando incluso de un contexto mundial y de décadas de pobreza en las cuales muchas familias entonces quedan encerradas. O sea que es muy difícil en este tipo de situación de pobreza salir de la pobreza. Por lo tanto, sí, efectivamente podemos decir, los individuos, las familias tienen alguna responsabilidad, tienen que manejar de cierta forma, de manera adecuada, su presupuesto, hay que intentar gestionar sus gastos de tal manera entonces que se pueda alimentarse de manera correcta, pero no es lo único que se tiene que hacer. O sea, también hay un papel para el Estado, para el gobierno, teniendo en cuenta que la alimentación es un derecho. Estamos hablando, por ejemplo, de niños y niñas que no pueden, por ejemplo, ir a la escuela o trabajar adecuadamente en la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque no se pudieron alimentar. Y después esto, entonces, tiene efectos sobre su rendimiento académico y luego sobre sus perspectivas mismas de salir de una situación de pobreza mediante un empleo digno. Entonces, quisiera preguntarle, perdóneme si es tan amable, profesor Remy, quisiera preguntarle al director Camilo, y quiero poner esto sobre la mesa porque muchos dirán, ¿cómo es posible que un país de potencia agrícola, o por lo menos que tiene ese potencial agrícola tan enorme como es Colombia, pues tengamos inseguridad alimentaria? Eso no me queda claro. ¿Usted me lo puede explicar, Camilo? Sí, volvemos a lo mismo que les había mencionado. No tenemos nosotros inseguridad alimentaria en Colombia, y sobre este informe de la FAO, pues ustedes también lo vieron, se hizo toda una rueda de prensa donde la daba un poco en ese sentido cómo se había manejado en Colombia y cómo no habían tenido ellos en cuenta para esta evaluación todos los diferentes programas que el país había adelantado. Ellos incluso toman la decisión de retirar también un poco Camilo, este tema alrededor de entendemos, Colombia. Camilo, entendemos, y la FAO lo dijo, que no habían tenido en cuenta, digamos, todo el tema migratorio de las personas de Haití y de Venezuela, pero en todo caso están en territorio colombiano, y estas personas que viven en nuestro territorio pues tienen esa inseguridad alimentaria, y por ende pues Colombia precisamente está en peligro por eso. Entonces igual nos toca a nosotros como colombianos o al Estado atender a estas personas que están acá, porque en todo caso pues hacen parte de este país en este momento. Toca asistirlas, porque si no pues se viene un problema mayor. Correcto, y es así como el gobierno también ha tenido una serie de programas que se han adelantado, como el programa de ingreso solidario, que tiene también un énfasis tanto en lo urbano como en lo rural, en donde también la gente ha podido tener ese acompañamiento y apoyo directo para poder tener unas garantías. Y vuelvo a resaltar que la capacidad de producción de alimentos en Colombia, si bien con las complicaciones que hay frente al tema de insumos, no deberíamos hablar nosotros de una inseguridad alimentaria, sino esto es un tema más de capacidad adquisitiva con estas personas, más no del propio sector de la producción. Si bien tenemos una gran oportunidad de mejoras, hemos venido trabajando nosotros con las diferentes cadenas también a nivel de planes de ordenamiento de la producción y en todo ese incremento de toda esa
capacidad propia. Bien, volvemos con el padre Saldarriaga, que es el que quizás tiene a la gente allá al lado, a los migrantes, a los distintos tipos de personas que se acercan a pedir su ayuda. Padre, ¿usted ha notado que el número de familias o personas que acude allí al banco de alimentos ha aumentado, se ha mantenido, está disminuyendo? ¿Usted qué tipo de balance hace? Pues mire, yo quisiera tocar dos temitas. La alimentación debería ser un derecho y no un privilegio, como nos lo ha dicho la primera persona que habló ahorita, y la realidad de que hay cerca de 21 millones de personas que están teniendo 2 raciones de comida cada día, nos tendrían que hacer pensar que puede que aquí haya alimentos para todos, pero no todos acceden a los alimentos. Y posiblemente, si vemos lo que está pasando en Europa y en Norteamérica, donde en Norteamérica hay 202 bancos de alimentos, en Europa hay 264. Ellos tienen unos estímulos tributarios que han permitido que el Estado no sea el único actor que haga la solución. Posiblemente, si hay un poco más de beneficio tributario para el que dona, podemos encontrar a más gente que se sume y menos productos que se pierdan. Padre, usted acaba de hablar de Norteamérica, de Estados Unidos. ¿Qué papel pueden jugar las potencias mundiales para poder asistir a los países en desarrollo como nosotros en este tema de inseguridad alimentaria? ¿Qué deberían hacer? A nosotros nos ven como que ya somos capaces de solucionar esta necesidad. Y a nosotros lo que nos tocaría es, desde la política pública en la producción de alimentos, que no se desestimule la posibilidad de que se cosechen muchos productos. Que en estos días las papas que hace un año no valían 8.000 pesos el bulto, hoy estén costando 180.000 pesos el bulto, nos tienen que hacer pensar que muchos se reventaron y se quebraron cuando a ese precio llegó a bajar la producción de la papa. Hoy no hay papa para todos. Hay productos que se han encarecido por los insumos que está obligando a los productores a parar producción porque está muy costoso el insumo para la producción de alimentos. Necesitaríamos considerar cómo tener a esos actores del campo que pueden producir alimentos teniendo más seguridad en la manera como ellos pueden producir y cómo en la intervención de la cadena de los que pueden hacer que el producto que ellos producen llegue a los que lo necesitan sin tanta intermediación y habiendo un poco más de justicia para ellos. Y a propósito, quiero volver con el señor director Santos. Las subvenciones del Estado para la ayuda a los ciudadanos de bajos recursos están ahí, pero ¿hasta qué punto la gente puede acudir a este tipo de cooperación por parte del Estado con los ciudadanos? Yo les voy a comentar más un poco sobre las políticas de agricultura y me acojo a la última mención que hace el padre sobre acortar esos canales de comercialización. Yo creo que el programa Bandera de Agricultura por Contrato es el que ha permitido precisamente acortar esos canales y de alguna manera una mejor comercialización, que ya la gente pueda tener esa garantía de compra para poder acceder a esa siembra y a esa comercialización. Entonces yo creo que sí es muy importante revitalizar y darle la importancia también a este programa. Todo lo que buscamos nosotros de agricultura, tener a nuestros productores en la actividad productiva para continuar asegurando precisamente esa producción de alimentos. Entonces también desde agricultura hay una serie de apoyos directos que llegan a los productores y quisiera hacer una mención bien importante porque hacemos todo un desembolso también a través de líneas especiales donde este año en particular hemos tenido ya en lo que va corrido del año unas colocaciones superiores a los 23.000 millones de pesos y de todo esto los grandes beneficiados, casi el 95%, han sido pequeños y medianos productores. ¿Cómo se apalancan precisamente estos créditos? Bajo de agricultura por contrato que permiten mantener esa canalización y ese funcionamiento de las cadenas productivas. Tenemos una serie de factores externos que son los que se nos están dando, pero las condiciones de mercado prevemos nosotros que van a tener que regularizarse también en un segundo semestre para que esta vuelva a mantener la tranquilidad en los mercados.
Sí, mire, quiero preguntarle al padre, a todas las personas en estos momentos que nos están viendo, que tienen dificultades para comer 2 o 3 veces al día o simplemente que no tienen en este momento nada que comer, padre, ¿dónde pueden acudir? Porque muchas personas pues que nos están viendo dicen, pero ¿dónde queda el banco de alimentos? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde pueden ir? Qué buena pregunta. Imagínense que el Banco de Alimentos solo trabaja con organizaciones que nos han demostrado que adicional a dar de comer, mejoran las condiciones de vida de la población en estado de vulnerabilidad. No le entrego a personas en particular, solo organizaciones. El año pasado fueron 974 que nos permitieron llegar a cerca de 600,000 personas para mover 18.5 millones de kilos de producto. En la página www.bancodealimentos.org.co es fácil encontrarnos, es fácil donar y es fácil saber cómo venimos trabajando. El Papa Francisco, aludiendo a lo que se está hablando ahorita, decía que los subsidios no son la mejor manera de ayudar a los más pobres. A los más pobres los tenemos que ayudar con salarios, porque los salarios sí nos ponen a soñar y los salarios deben ser el fruto del trabajo. Y el trabajo es lo que nos dignifica y lo que nos hará capaces no de comprar lo que nos alcance con lo que nos dan, sino lo que de verdad más nos gusta o queremos. Posiblemente en un segundo momento habrá que hacer una educación en la modificación de hábitos alimentarios, porque la gente ha aprendido a alimentarse de manera regular. En la ingesta de alimentos que hacemos no tenemos los suficientes nutrientes para llevar una vida con calidad. En Colombia hoy somos 24 bancos de alimentos. Si alguno de ustedes busca en la ciudad en la que vive Banco de Alimentos y la ciudad a través de Google, pueden encontrar también otros bancos a los que pueden ayudar. Al padre Daniel Saldarriaga, también al profesor Remy Stelian y por supuesto al director de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura, Camilo Ernesto Santos Arevalo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche en De qué se habla para abordar este tema tan complejo y el que por supuesto hay que profundizar muchísimo más aquí en nuestro país. Pues a ustedes muchísimas gracias, somos privilegiados los que estamos aquí. Tenemos realmente la oportunidad de comer, muchos no lo tienen en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Importantísimo que esas ayudas lleguen a quienes más lo necesitan. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es De qué se habla. Chao.